Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de Ixmiquilpan y de todos los lugares donde se conectan para escuchar estas charlas literarias que hacemos en relación a los programas de radio Gente de Poca, que tenemos ya casi 6 años de vida en Radio Cardonal. El día de hoy les tenemos una charla dedicada a una serie de textos que se eligieron del libro Memoria del Fuego del gran escritor Eduardo Galeano. Emitió el 28 de diciembre de 2019 para cerrar el año y tener un programa especial. Tenemos a dos compañeros invitados muy importantes, muy especiales, que tienen que ver mucho con relación a esto. En primer lugar, vamos a presentar a la maestra Azucena Franco y a el escritor Jeremías Ramírez Vasillas. Déjenme presentarles a estas personalidades para que las recordemos, porque ya han estado con nosotros en nuestras charlas. Hola, ¿qué dice la Ciudad de México? ¿Qué tal a todos, auditorio, Jeremías, Alfonso? Pues bien aquí, a veces con unas lluvias tremendas, pero creo que ya hacían falta, entonces estamos contentos por eso. Gracias. Gracias, Azucena. También vamos a recibir a Jeremías, que está en la tierra de la Cajeta, allá en Celaya, una tierra muy pacífica, pero muy tranquila y en la vida diaria. Sí, sobre todo. ¿Está el asunto? ¿Bien? Pues sí, como casi no salgo de mi casa, entonces no me entero del caos que está afuera. Nomás de repente pasan por la calle grupos de soldados y camiones militares y veo los retenes, pero fuera de ahí, pues ya hace mucho que no oigo balaceras. Entonces, muy Bueno, emocionante, ¿eh? pues sí, Puedes entonces ver una vamos a película de darles acción y violencia en la tele y sales los y la datos realidad biográficos de ambos. más o menos es igual. Ay, Jeremías. Oh, sí, tenemos algunos problemas de visión, pero vamos a seguir con esta plática. A ver, Azucena Franco es mexicana. Le gustan los géneros breves en lenguas latinoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado como ponente de temas sobre minificción en congresos nacionales en la UNAM e internacionales en las ciudades de Berlín, Bogotá, Tenerife y Valparaíso. Cuentos y minificciones en una docena de antologías, en diversos blogs y revistas electrónicas. Ha colaborado con comentarios en 8 programas de Gente de Pocas Palabras, como este que estamos presentando ahora, y de la cual pediremos a Azucena que nos narre, cuando le invitamos, cómo se preparó, qué nos puede indicar sobre este libro de Eduardo Galeano y donde extrajimos los textos relativos a la de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues este libro, Memorias del Fuego, sí, es o sea, tiene 3 partes, ¿no? El libro es es la historia básicamente de América Latina, digamos, desde sus orígenes hasta 1986. Y entonces en el primer tomo, donde se habla de los orígenes, pero digamos, de una manera literaria, o sea, no es un texto histórico, aunque al revisarlo, definitivamente este escritor Eduardo Galeano hizo una gran investigación histórica, o sea, es como un erudito, ¿no? También en la materia, a pesar de que el texto mismo no es un texto histórico, ni está considerado, ni fue la intención, ni así es leído, ni nada. Pero pues sí podemos ver en
en cada uno de los relatos que componen los textos, un año y una ciudad, y después una narración, ¿no? Entonces, así se va reconstruyendo una historia desde los orígenes o los mitos, ¿no? Los mitos primigenios que fueron elaborándose. Entonces, es un deleite el libro, creo yo. Y en el primero, que es donde vienen los orígenes, viene lo referente a Sor Juana, ¿no? Pero está construido además como por años. Entonces, dice, en 1751, en 1752, 1753, etcétera. Entonces, cada año y la ciudad dan pie para el desarrollo de una narración, ¿no? Y me parece también muy significativo que estas narraciones no son aparentemente no están enlazadas unas con otras, o sea, son autónomas. Sin embargo, pues tú lo lees y sí lees una historia, digamos, ¿no? Al final de cuentas, en el global de la lectura, digamos, así es, sí aparece o resalta la historia de un continente, ¿no? la sila de Sor Juana nos la da Galeano en su estilo, en su forma de escribir, desde que era Sor Juana una niña, antes de que surgiera al mundo como la gran poetisa que fue, de su adolescencia, de su noviciado, de cuando Sor Juana ya era una monja y una poetisa famosa en toda la Nueva España, y donde tuvo problemas por su misma acción, que no era muy bien aceptada en esa época, que una mujer tuviera pensamientos libres, tuviera criterios, tuvo problemas con la misma sede religiosa de esas épocas. Así nos lo narra Eduardo Galeano en este libro. Hablemos un poquitito sobre Eduardo Galeano. Eduardo Galeano María Hughes nació en el 3 de septiembre de 1940, uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus principales obras son Las venas abiertas de América Latina en 1971 y Memoria del Fuego 1986. Galeano falleció el 13 de abril de 2015 a causa de un cáncer pulmonar en Montevideo, lugar donde había nacido. Jeremías ya está con nosotros nuevamente. Esperemos que sea más estable su conexión. Y les voy a presentar algo semblanza. Jeremías nació en México, Distrito Federal. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Aparte talleres literarios de cuento, poesía, novela y dramaturgia. Ha publicado 3 libros de cuento. Aracio, que es un libro de minificciones, en 2011. La rebelión de la memoria, 2013. El guerrero, la doncella, 2014. Fue ganador del concurso de cuento brevísimo de la revista El Cuento, número 130, enero a marzo de 1997. Y es ganador del 22º Premio Nacional de Cuento
Efrén Hernández, justamente con el libro que les explicaba, El guerrero, la doncella y otras estatuas, que fue también un tema de uno de los programas de palabras, aparte de sus actividades de cineasta, que ya hemos platicado en otro momento. Jeremías, tú tuviste una importante este programa, platícanos de esa, que se salió de nuestro tema, ya no es una minificción la que se presentó, sino una mini. Platícanos un poco de eso, por favor. Bueno, traíamos un antecedente, haber hecho la adaptación de la novela Trampas. Entonces, siguiendo esa misma tónica, aunque aquí son menos personajes, son 4 personas, son 3 personajes, es un narrador, pero lo que quise darle este sentido de teatro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las voces de los que intervienen, los puse con un cierto eco, pensando que están haciéndole el juicio o interrogando a Sor Juana en una especie de recinto eclesiástico donde el eco es una de sus características. Y la otra es el dramatismo que cada uno de los que participaron le ponen a sus voces, que lo hacen muy vívido. Entonces, se prestaba muy bien a hacer una especie de radioteatro porque le daba ese sentido vivencial. Creo que quedó muy bien, lo acabo de oír ahora que me mandaste los links del programa y me gustó finalmente cómo queda. Queda bastante bien y creo que el enlace con la música, con los pasajes musicales, permiten hacer una amalgama que hacen muy vívida el interrogatorio que le están haciendo a Sor Juana acerca de por qué se están metiendo las letras, ¿no? Este personaje que era el obispo de Puebla, que cobardemente se disfraza con el nombre de una mujer para, para cuestionar los pronunciamientos muy eruditos, por cierto. Cuando uno lee la respuesta a Sor Filoteda de la Cruz, es un libro sorprendente el nivel intelectual y del manejo tanto de otros idiomas o incluso de los textos bíblicos como de textos teológicos que manejaba Sor Juana. Tenía un nivel intelectual y podríamos decir académico sumamente alto, ¿no? Entonces, creo que esta pieza permite sopesar un poquito ese ambiente pues, tirante, conflictivo que había, la incomodidad que Sor Juana les provocaba, y considerando que pues que la mujer estaba relegada en ese momento pues prácticamente a las cazuelas, ¿no? Y cómo a partir de incluso de su labor, podemos decir, culinaria, hasta dice, ¿no? Si Aristóteles hubiera cocinado, hubiera hecho un mejor filosófico. Entonces, ese toque irónico que le pone Galeano a la narrativa es muy interesante, ¿no? Creo que rescata muy bien espíritu y ese momento de conflicto, pero al mismo tiempo de cómo Sor Juana logra anular a sus contrincantes de una manera magistral. Y creo, bueno, el libro de Sor Filoteda de la Cruz, ahí hay un despliegue espectacular de erudición para ponerlos en su sitio. No sé si me escuché bien. Sí, Jeremías, sí te escuchaste bien. Sí se escuchó todo. Gracias. Es que, Alfonso, tienes el micrófono. Vamos a dar ahora unos breves datos de Sor Juana para que entremos en contexto un poquito más. Y Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació en San Miguel Nepantla, Nueva España, el 12 de noviembre de 1648. Nació en la ahora Ciudad de México, 17 de abril de 1695. Más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una religiosa jerónima y escritora hispana, exponente del siglo de oro de la literatura en España. Si vemos que en la época en que nació Sor Juana, en el siglo XVII, 1648, Jeremías nos decía que la música que acompañaba los textos, pues es específicamente de la misma época. Es música de Manuel de Sumaya, que nació en la ciudad
de México en 1678. Como vemos, son 30 años de diferencia entre el nacimiento de Sor Juana y de este músico importante del virreinato. Sor Juana Inés nació en Nepantla y desde ahí arrancan los textos, ¿no? Hablando del lugar de nacimiento y de cómo era Sor Juana desde niña, desde adolescente, joven, incluso hasta el final. En el texto que nos hablaba Jeremías es el texto que se llama Juana a los 40, de formato escénico, donde intervienen los compañeros Patricia Bañuelos como Sor Juana, Víctor Antero, y en el papel de Sor Filotea, en que, como nos explicaba Jeremías, es un obispo vestido de mujer, Preta Balam Sosa. ¿Qué nos podrías aumentar sobre los textos de Galeano, Azucena, en este que hicimos especialmente para fin de año? Sí. Pues mira, yo coincido con Jeremías en que la producción de esta pieza teatral fue muy afortunado, ¿no? El papel de los actores, me parece que sí representa lo que está diciendo Galeano de lo que fue la realidad, bueno, de lo que conocemos como la dureza a la que se enfrentó Sor Juana, ¿no? Sor Juana, una mujer también impresionante, una avidez de conocimiento en todas las áreas, ¿no? Tenía sus telescopios, me parece que cocinó, que se metía a la cocina porque era una cuestión de una práctica que tenía que seguir en el convento. Sin embargo, esa experiencia ella la utiliza para el conocimiento, ¿no? Y dice cosas como, no, pues eso, ¿no? Si Aristóteles hubiera cocinado, pues otra cosa, ¿no? Hubiera también dicho. O sea, una mujer impresionante en la literatura, en el conocimiento, en las artes, y también muy impresionante su vida, porque se enfrentó a un montón de restricciones de la época, contra las mujeres, contra el conocimiento mismo, y más allá de esta avidez por el conocimiento, era una mujer que fue, que despertaba muchas envidias. Y además, como era tan maravillosa, no sé cómo decirlo, era como fue la consentida de los virreyes, ¿no? De las virreinas, ¿no? Entonces, eso no gustaba para nada al alto clero, que siempre estuvo en contra de este desarrollo intelectual, ¿no? Y también mucho se ha hablado sobre la postura, que si era feminista, que si no era feminista, que si existía esa palabra en aquellos tiempos y cosas así, ¿no? Pero yo creo que Sor Juana muy inteligentemente, pues develó esta opresión, ¿no? Hacia las mujeres, no solo defendiéndose a ella misma, sino hacia el género, ¿no? Entonces, sí fue, creo yo, sus conceptos y sus denuncias, digamos, ¿no? Muy, muy importantes, ¿no? Para la época, y en momentos siguen vigentes, ¿no? O sea, tú lees las redondillas y estas poesías, y de repente, caray, pues sí, ¿no? Entonces, sí, además de la música de Sumar, dijimos unas melodías que se interpretaron en
en unas épocas, en el claustro de Sor Juana, precisamente, la cantante recordada que ya no está con nosotros, Rita Guerrero, música de la época de Sor Juana, y ahí escogimos dos de las melodías que acompañan este programa. Podríamos decir que en ese lugar, en el claustro de Sor Juana, se impregna uno de ese ambiente y llega a uno la sensación de pertenencia, de conocimiento de eso, de esa obra que dejó Sor Juana para el mundo. Yo recuerdo mis épocas de la secundaria, el maestro de literatura nos evitaba darnos clases, como si más nos ponía a leer los sonetos de Sor Juana y nos iba desmenuzando línea por línea qué es lo que estaba diciendo que utilizaban en esa época y que no eran muy fáciles de digerir para un jovencito o niño de esas épocas. Y empezábamos a dilucidar cada línea de los sonetos de Sor Juana. Desde ahí es cuando yo empecé a descubrirla y sí, he estado muy dentro en la obra de esta gran poetisa. Jeremías, a ver, vamos a ver si ya estás mutado. ¿Qué nos podías hablar sobre este programa? Otros datos de este programa de Galeano, Pues yo creo que fue hablándonos muy de Sor Juana. acertado. Yo creo que fue muy acertado porque además Galeano en las Memorias del Fuego tiene esa particularidad de escribir narraciones breves, ¿no? Es como si hiciera un mosaico de la historia de América, sin la rigidez, podríamos decir, o la precisión del dato, pero sí rescatando ese ambiente que se vio en América desde la llegada de los españoles, el paso por la colonia hasta llegar prácticamente hasta nuestros días. Entonces, esa semblanza permite tener un mosaico multicolor, tanto de los sufrimientos de la explotación, y que este programa de alguna forma rescata algunas de esas narraciones breves para darnos una semblanza auditiva, podríamos decir, ¿no? De la historia de América Latina, que yo creo que queda en el caso de Galeano muy bien plasmada en las venas abiertas de América Latina, con una crudeza y con una precisión del dato histórico mucho más rigorista, que casi asusta, ¿no? Yo creo que es un libro que cuando yo lo leí, que estaba yo en los albores, en los primeros años de la licenciatura en periodismo, me impactó muchísimo ese libro, ¿no? Cuando yo encontré las Memorias del Fuego, fue algo así como ver un poco de luz y de colorido, porque también retrata el otro lado, ¿no? El lado de la respuesta, el lado del que no era podríamos decir, una víctima pasiva, ¿no? Sino había esos estratos de rebeldía, como en el caso de Sor Juana. Buscaba esos resquicios para lograr encontrar espacios de libertad, espacios de expresión, espacios para poder sobremontarse a la situación de opresión que se estaba viviendo. Y el programa a mí me gustó mucho, ¿no? Pues sí, por ejemplo, ahí en uno de los textos que se incluyen, en la primera parte se llama un texto muy breve que se llama Un sueño de Juana, y dice así: ella deambula por el mundo. Las vendedoras han desplegado sueños sobre grandes paños en el suelo. Llega al mercado el abuelo de Juana, porque hace mucho tiempo que no sueña. Juana lo lleva de la mano y lo ayuda a elegir sueños de mazapán o de algodón, para volar durmiendo, y se marchan los dos tan cargados de sueños que no habrá noche que alcance. Ese es el poético que Eduardo Galeano nos da en este libro y en todos sus libros que él escribió, y de darles una probadita de lo que es un texto de Galeano hablando sobre Sor Juana. En 1903, Sor Juana dejó de escribir a raíz de todos los problemas que tuvo
en cuestiones de entorno religioso, pero no se sabe la causa por la que dejó de escribir. Lo cierto es que continuó su vida dedicada a la vida monástica. A principios de 1695 se desató una epidemia que causó muchos estragos en la capital, pero principalmente a Jerónimo. Sor Juana asistía a sus hermanas religiosas y enfermó a su vez. Y una madrugada, a los 40 años, murió la 10ª musa. En su lápida se colgó la siguiente inscripción: en este recinto, que es el entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695. A los 43 años, y con toda la obra que pudo hacer a su corta edad, es algo asombroso, como lo es todo lo que han existido. ¿Qué más nos podrías decir, Azucena, de esto, para ya irnos despidiendo del programa, que, como siempre, es por invitar a que escuchen el día de mañana un programa que se repite en Radio Cardonal a las 11 de la mañana? Sí, pues mira, yo cuando otra vez releo, ¿no?, las cosas ahorita precisamente para este programa, y veo esta cuestión de la epidemia, pues inevitablemente lo vinculo con lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, pienso que una sensibilidad tan profunda, ¿no?, tan importante, pues tan importante para nuestro pasado y presente cultural como mexicanos, debió haber sufrido una cuestión pues muy fuerte para dejar de escribir, ¿no? Hay como un montón de interpretaciones y en películas, series, otros libros, ¿no? Leí uno en el que ficcionalmente Sigüenza y Góngora y Sor Juana estaban enamorados, y otras series en las que se devela un amor entre Sor Juana y la virreina, etcétera. O sea, hay un montón de respuestas ficcionales a esta decisión de abandonar las letras, ¿no? Y dice Galeano muy acertadamente: si primero muere el alma, ya poco faltaba para que muriera el cuerpo, ¿no? Bueno, lo dice mucho más bonito de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Y solo... Así es. Sí, bueno, me quería referir al libro, pero mejor despuesito. Ajá. Sí, dice Galeano: ya no navegarán sus velas leves y sus quillas graves por la mar de la poesía. Y algo que dice que es lo más importante, dice que Sor Juana, que se avergüenza la vida de durarme tanto. Esa es toda la información que Galeano nos proporciona en este libro, pues en el mismo propio libro de las Memorias del Fuego, como sus referencias bibliográficas en los libros de Casa de las Américas de Barcelona, y de muchos libros que se escribieron sobre Sor Juana y sobre esa época. Él lo con su bibliografía, y por eso son libros que tienen base histórica sin ser tratados de historia. Ya para despedirnos de nuestro auditorio. ¿Estás o no estás despierto? Sí, ha habido muchos problemas de conexión el día de hoy. Ay, sí. Jeremías. Creo que podemos para despedirme, perdón. Es que hay un pedacito de audio que ya no oí. Sí. Pues, pues muchas gracias por la invitación, y qué bueno coincidir de vuelta con la maestra Azucena. Es un placer, y saber que sobre lo que uno trabajó hubo otro trabajo previo que permitió, pues,
hacer el andamiaje, ¿no? Porque a veces cuando uno graba solo en su casa piensa que es nada más lo que uno está haciendo, pero no, hay un trabajo de fondo, en este caso, el poner todos los elementos que iban a configurar el programa y que finalmente tú terminas dándoles ya el corpus definitivo, ¿no? Como en este caso, pues tú eres el que nos va guiando hacia dónde tenemos que ir. Te agradezco mucho la invitación en esta ocasión y gracias por seguir considerándome parte del equipo de Gente de Pocas Palabras. Muy bien, pues yo por mi parte agradezco la presencia de los amigos que nos pueden, y les recuerdo que el día de mañana van a poder escuchar a través de la radio, en Radio Cardonal, esta repetición de Sor Juana en la pluma de Eduardo Galeano. Y a quienes no quieran esperar a mañana, en los comentarios de esta charla, donde la podrán escuchar desde los depósitos de podcast que tiene Gente de Pocas Palabras. Y pues, gracias a Azucena, gracias a vernos en alguna otra charla más adelante, en estos un poco menos de 2 meses que nos quedan. Sí, adelante. ¿Qué más quieres expresar? Nada más una cosa muy breve. Dice acerca de esta trilogía de Memorias del Fuego, dice Galeano: yo no soy historiador, soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Quisiera conversar con ella, compartirle los secretos, preguntarle de qué diversos barros fue nacida, de qué actos de amor y violaciones viene. Ignoro a qué género literario pertenece esta voz de voces. Memoria del Fuego no es una antología, pero no sé si es novela, ensayo, poesía épica o testimonio. Y averiguarlo no me quita el sueño y no creo en las fronteras, etcétera, etcétera. Yo no quise escribir una historia objetiva. Nada tiene de neutral este relato. Sin embargo, cada fragmento de este vasto mosaico se apoya en una sólida base documental. Cuanto aquí cuento ha ocurrido, aunque yo lo cuento a mi modo y mi manera. Y dice antes que él quisiera desmitificar esa historia rígida de próceres y de fechas y de que nos han dado como historia y volverla algo vívido, algo sentido, y yo creo que sí lo logra en este trabajo que evidentemente no es histórico, pero que nos transmite y nos vincula y nos conecta con nuestro pasado, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues sí, una obra magnífica y fundamental, y qué decir de Sor Juana, ¿no? Pues un ejemplo, una mujer extraordinaria, ¿no? Hermosa. Y bueno, también les agradezco a todos, a Jeremías, a Alfonso y a todo el auditorio de Gente de Pocas Palabras, pues la escucha, ¿no? De este programa. Y bueno, pues ya nos veremos después. Gracias, Azucena. Bueno, pues gracias, Jeremías. Nos estamos viendo en la siguiente charla por aquí en Ixmiquilpan, desde el Teatro Hidalgo de esta bella ciudad, que es un marco fabuloso, maravilloso que tenemos en esta ciudad. Buenas tardes. Adiós, nos vemos. Hasta luego.